Hola otra vez, pero que sea un tiempo de bendición para todos. Damos gracias a Dios por poder estar en contacto de la distancia y como seguimos siendo un cuerpo que muy posiblemente pronto, pues, físicamente, podamos ser un cuerpo presencial, podamos vernos los unos a los otros, aunque de momento sea con la cara tapada por una mascarilla, me gustaría que lo que voy a compartir hoy sirviera para hacerte reflexionar sobre algo que creo que es bastante importante, que es el sentido de nuestra vocación. Dicho de otra manera, ¿qué espera Dios de nosotros o qué lugar debemos ocupar en la Iglesia? Normalmente, cuando explicamos nuestras creencias, nos centramos, con buena intención, nos centramos mucho en la idea de convertirse, en la idea de tener fe en Jesús, de creer en Él, de reconocer que Jesús es el Salvador, es el Hijo de Dios y obtener así la salvación. Pero, como ya he comentado en más de una ocasión, la salvación no es el final, es el principio de un camino y es el principio de una nueva vida. El propio texto que leíamos durante la Santa Cena nos acababa con una cita de Jesús, Juan 7, donde él dice: el que cree en mí, entre otras cosas, de su interior correrán ríos de agua viva. Es importante tener en cuenta que la salvación es el principio de algo extraordinario en nuestras vidas. Y es importante tener en cuenta que no estamos hablando de lo que es una experiencia individual. Nuestra experiencia individual nos ha de permitir ser parte de la vida colectiva del cuerpo de Cristo. Y para entender el cristianismo en profundidad, tenemos que prescindir de pensar qué es esto, qué es lo que me aporta a mí, qué es lo que yo salgo ganando con esto, y tenemos que empezar y aprender a hablar en plural. ¿Cuál es mi lugar? ¿Qué es lo que espera Dios de mí en el cuerpo de Cristo? ¿Qué puedo aportar yo a este cuerpo? ¿Y de qué manera el cuerpo de Cristo puede dar una luz y una señal clara en mitad de este mundo? No soy yo, es el cuerpo de Cristo y es el Espíritu Santo actuando en todos nosotros. El relato que vamos a leer a continuación resulta muy importante y muy significativo por todo esto. Voy a compartir con vosotros una lectura en Hechos capítulo 9. Hechos 9, versículos 1 al 19. El texto es conocidísimo entre los cristianos evangélicos. Se trata del pasaje de la vocación de Pablo. Perdón, normalmente lo conocemos como el pasaje de la conversión de Pablo, que en un principio se llamaba Saulo. Pero lo que yo os voy a transmitir hoy es que este pasaje solo encierra su conversión, sino su vocación. Y voy a explicar lo que entiendo por vocación. Nosotros entendemos de una manera secular que nuestra vocación es aquello a lo que estamos especialmente preparados o destinados. Es decir, buscamos que nuestro desempeño profesional sea vocacional. Hay personas que pueden buscar no el trabajo que más les gusta, sino el trabajo que más les enriquezca. Hay muchas personas que en realidad lo que están buscando es un trabajo cualquiera que sea, pero nos sentimos especialmente realizados cuando encontramos un trabajo que nos implica, que implica nuestra vida, un trabajo al que nos entregamos y un trabajo para el que nos sentimos especialmente capacitados. La idea de vocación en la fe judía y cristiana va por aquí. Es encontrar ese lugar en que somos idóneos y al que somos llamados por Dios. Es encontrar eso que Dios espera que hagamos en la vida. Muy bien, pensando en todo esto, me gustaría leer, en primer lugar, Hechos, capítulo 9, a partir del versículo 1, donde se nos relata lo siguiente. Mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los seguidores del nuevo camino, hombres
mujeres y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz le contestó: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y allí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados, porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que le cogieron de la mano y le llevaron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. En Damasco vivía un creyente llamado Ananías, a quien el Señor se presentó en una visión y le dijo: Ananías. Él contestó: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Levántate y ve a la calle llamada Derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando. Y en una visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. Al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de este hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a gentes de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas, y yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Entró, puso sus manos sobre él y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas, y recobró la vista, y entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró fuerzas, y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. El texto que acabo de leer es un texto precioso, emotivo, un texto que siempre hemos enfocado para hablar de la evangelización, por ejemplo. Pero es un texto muy profundo y con una riqueza inmensa y que nos puede mostrar muchísimos aspectos de la vida cristiana, entre ellos los que se refieren a la vocación de la que estoy hablando. No quiero decir, porque no va a ser nuestro caso muy probablemente, que algo nos va a tirar del caballo y nos va a decir lo que tenemos que hacer. Eso no es algo que la Biblia prometa. El número de personas que han vivido su vocación de esta manera es muy escaso incluso en la palabra de Dios. La vocación de Saulo, Pablo, se puede comparar, por ejemplo, con la vocación de Moisés. Vuelvo a repetir lo que trato de dar a entender con la palabra vocación. Es ese llamado divino a cumplir una misión. Si os acordáis, en Éxodo 3, Moisés ve una zarza que arde pero no se quema, se acerca y allí escucha la voz de Dios que le encarga una misión. También podemos encontrar un relato de vocación muy impactante en Isaías o en Ezequiel o en varios de los profetas. Los relatos de vocación suelen tener varios elementos comunes. Primero, sucede algo asombroso que deja completamente desconcertado a la persona que va a ser llamada por Dios. Algo que solo se puede explicar como la presencia divina. Una zarza que arde y no se quema, una luz que tira a Pablo del caballo, un arrebato en el templo donde se contempla una visión, unos querubines. Todo eso tiene que ver con lo que se llama esa escena de vocación. La presencia de Dios aparece de una manera intensa y milagrosa, sobrenatural. En el relato suelen ocurrir una serie de cosas. La persona puede o no mostrar su disposición porque Pablo en principio está completamente desconcertado, pero además suele discutir su propia vocación. Suele pensar: no estoy capacitado para llevar esta vocación a cabo. Y al final, la persona llamada por Dios
asume el proyecto de Dios y sigue a Jesús. Podemos ver estas cosas en el relato, aunque el relato de vocación de Pablo se complica un poco porque empieza en el camino de Damasco y acaba en una casa de un tal Judas, ¿verdad que sí? Que se llama Judas, en la calle derecha de la ciudad de Damasco. Ananías tiene que completar la vocación de Pablo. Vuelvo a repetir, no solo es un relato de cómo se convierte, sino que es un relato de vocación, o por decirlo de otra manera, de cómo Dios le llama a cumplir con una determinada misión. Lo primero que tenemos que tener claro, y la palabra de Dios así lo indica, que no a todos los creyentes Dios los va a llamar de esta manera tan sobrenatural. Un grupo pequeño de personas viven así su vocación, se encuentran con Dios y reciben una serie de instrucciones sobre lo que deben hacer. La mayoría de los creyentes encontraremos estas instrucciones en la Biblia y a través de estas instrucciones tendremos que encontrar nuestro lugar en el mundo y nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Varios aspectos son interesantes y son importantes para entender este texto. Primero, el texto muestra el enorme sufrimiento que está viviendo la Iglesia, especialmente la de Jerusalén, la de la capital. Lo hemos ido leyendo y lo voy a recordar brevemente. En Hechos capítulo 7, Esteban es interrogado por su fe, por su manera de dar testimonio público de Jesús, y al final de ese interrogatorio es apedreado, es lapidado, en presencia de Saulo, Pablo. Saulo está allí y está presente cuando es ejecutado y de alguna manera se ve que colabora y contribuye a la muerte de Esteban. Eso desencadena una persecución que se relata en el capítulo 8 y esa persecución lleva a la Iglesia, a muchos creyentes, especialmente a los judíos que hablaban griego, a salir disparados de Jerusalén para intentar salvar sus vidas. Lo que hay detrás de todo este proceso es un enorme sufrimiento. De hecho, el texto empieza diciendo que Saulo amenazaba de muerte a la Iglesia. Es decir, hay personas que lo tienen que dejar todo, que salir corriendo, que sacrificar su vida, por decirlo de alguna manera, frente a un futuro incierto. Son muchas las cosas que se quedarán atrás. Algunos de ellos estarán suficientemente inspirados, como es el caso de Felipe, que leíamos el domingo pasado, para utilizar esa experiencia para dar testimonio a nuevos creyentes, para abrir nuevas iglesias. Ahora, todos ellos vivieron esto con un intenso sufrimiento. Vivieron miedo, vivieron dolor, vivieron sufrimiento. Y no hay que olvidar nada de esto cuando leemos este relato para poder entenderlo. A Pablo no le cabe la más mínima duda de que se ha encontrado con Dios. De hecho, cuando él es derribado del caballo, primero ve una luz sobrenatural, algo que no se puede explicar si no es por la presencia de Dios, cae del caballo, escucha esa voz que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y su respuesta es clara: ¿quién eres, Señor? Bueno, es clara y es desconcertante. Por un lado pregunta: ¿quién eres? Y por otro lado aparece la palabra Señor. Sabe que se ha encontrado con Dios. Sabe que lo que ha sucedido solo puede venir de la mano de Dios. Pero al mismo tiempo sabe que no conoce o no ha entendido de verdad a Dios y tiene que preguntar: ¿quién eres? La voz le contesta: yo soy Jesús al que tú persigues. Levántate y entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Me gusta mucho que aparezca esta palabra, este verbo, hacer. Lo vuelvo a decir. Muchas veces los cristianos, cuando hemos explicado el Evangelio, hablamos de la fe. O sea, lo más importante es que creas en Jesús. Y a partir de ahí nuestro relato se vuelve un poco breve, ¿no? De hecho, muchas personas aceptan a Jesús, pero no se integran en la Iglesia. Muchas veces los misioneros nos han explicado cuántas personas han levantado la mano cuando se hizo un llamamiento para seguir a Jesús.
Gracias a Dios por todas esas personas que han levantado la mano, pero la pregunta no es cuántos han levantado la mano. La pregunta es cuántos se han y viven integrados en una iglesia local, en una iglesia con un lugar de encuentro y en una iglesia con un proyecto cristiano. Levantar la mano está muy bien y está muy bien que reconozcamos la necesidad del Salvador, pero debemos recordar que eso es el principio de nuestra vida, de una nueva vida que solo puede ser vivida dentro del cuerpo de Cristo. Esto es lo que el Señor espera de nosotros y esto es lo que vemos relatado a lo largo del libro de los Hechos. Como te decía, el relato queda aquí incompleto. A Pablo se le dice, bueno, ya te van a decir lo que debes hacer. La siguiente escena es un tríptico, tenemos 3 escenas. La siguiente escena está en Ananías, que también recibe una vocación. Es decir, también se le encomienda una misión, aunque sea una misión concreta y breve. Tiene que ir a la calle derecha, preguntar en la casa de Judas por un tal Saulo y ese Saulo le está esperando. En una visión ha recibido que vendrá un tal Ananías a decirle lo que tiene que hacer. Claro, Ananías se asusta. Como siempre, en un relato de vocación, el creyente se asusta cuando le plantean lo que tiene que hacer. Y no es exactamente una falta de fe. Ananías no es que no tenga fe en el poder de Dios. Lo que no tiene fe es en Saulo. En Dios puede tener muchísima fe, pero hasta ahora la voz del Señor lo que le ha dicho es que vaya y ore por él para que recobre la vista. Claro, la lógica respuesta de Ananías es, vale, si este recobra la vista, este no ha venido a perseguir a la iglesia. Dios le explica que en realidad le ha de ayudar a recobrar la vista y ha de orientar su vida a la visión cristiana. No solo le va a hacer recuperar la vista, sino que le va a explicar quién es Jesús, lo va a bautizar y va a empezar a formar la vocación de Pablo. Bien, Ananías, supongo que con miedo, con incertidumbre, se atreve a acercarse a la casa de Judas en la calle derecha y habla con Pablo, le impone las manos y Pablo vuelve a recuperar la visión que había perdido. Es más, Pablo se recupera y se bautiza, nos dice el texto, ¿no? Muy bien. Pablo queda un tiempo con los creyentes en Damasco y su vocación no se completará hasta Hechos capítulo 13. A partir de ese momento la vida de Pablo experimenta un cambio completamente radical. Es una persona que dará testimonio, que hablará de Jesús, que por culpa de eso tiene que salir de la ciudad de Damasco porque le están empezando a perseguir. Todavía se puede visitar lo que se llama la ventana de Pablo en la muralla de Damasco, la ventana por la que supuestamente escapó de la ciudad, una ventana abierta en la muralla, es un lugar que se puede visitar. No sabemos si es el lugar original. Hay también una casa de donde Ananías lo visitó, un lugar que visitan los cristianos en una ciudad, Damasco, que actualmente es una ciudad de mayoría musulmana y un lugar que ahora mismo no es factible visitar por toda la situación que se está viviendo en Siria. Pero bueno, toda la experiencia es muy interesante y nos ayuda a ver cómo Dios actúa en medio de la circunstancia y nos ayuda a entender el sufrimiento, el miedo y la incertidumbre que viven los cristianos. Pablo vivirá otra serie de cuestiones. Por ejemplo, y podría haberlo vivido con mucha frustración, cuando sale de Damasco, los creyentes no se atreven a recibirlo. No saben que se ha convertido, no confían en su propio testimonio y hasta que no es introducido debidamente en las iglesias, nadie se atreve a reunirse con Pablo. Imagínate lo que pudo experimentar Pablo en aquel momento. Él sale porque es perseguido, él es consciente de que ha perseguido a la iglesia y así lo relatará. Si quieres puedes leer 1 Corintios 15. Ahí explica cómo Dios lo ha llamado al ministerio
y cómo vivió, cómo fue un perseguidor de la Iglesia, cómo dice ser un abortivo, un nacido fuera de tiempo, por decirlo de alguna manera, un apóstol que no merece ser llamado apóstol, pero que ha trabajado por el Señor. Muy bien. Él relata su vida, él relata su vocación. Es muy curioso porque el relato de la conversión de Pablo aparece 3 veces en Hechos de los Apóstoles. Cada relato es un poco diferente, pero todos relatan lo mismo. Pablo se cae del caballo después de que una luz lo espanta, un fenómeno sobrenatural, y luego de ahí acepta que Jesús es el Salvador y acepta que Dios le llama a predicar el Evangelio. El relato, como te decía, no solo aparece en Hechos 9, sino que además lo encontrarás en Hechos 22 y en el 26. Al final del libro de Hechos de los Apóstoles verás 2 veces el mismo relato. Y es muy interesante donde aparece. En Hechos 22, Pablo acaba de ser arrestado en la explanada del templo. Él ha querido ir al templo para tratar de mostrar que sigue siendo un judío y que actúa como los judíos y que no cree ser acreedor a que los judíos le persigan. Cuando él ha llegado a Jerusalén, o durante el camino a Jerusalén, ya varias veces en varias iglesias le han advertido que cuando llegue a Jerusalén será arrestado. Pablo lo asume, Pablo lo entiende, y Pablo dice, por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, que sabe que es la última vez que los verá. La escena es tremenda, ¿no? Pablo sabe perfectamente lo que le va a pasar. De alguna manera el texto no solo sugiere que Pablo va a sufrir por el Evangelio, sino que la propia voz del Señor sugiere que Pablo va a morir por el Evangelio, cosa que no nos relatan Hechos de los Apóstoles. Muy bien, Hechos 26 es el tercer relato de la conversión de Pablo. Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26. Hechos 26 es el relato de la conversión del Pablo ante el rey Agripa, un descendiente de Herodes, un rey subordinado a Roma. Pero bueno, es un relato ante un judío. Así se cumple lo que en Hechos 9 se ha dicho. Vuelvo a leer Hechos 9:15, la explicación que Dios, el Señor, le da a Ananías sobre la vocación de Pablo. Ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a las gentes de otras naciones, cosa que vemos a lo largo, a partir del capítulo 13 de Hechos, a sus reyes. Aquí en Hechos 26 se cumple porque está predicando ante el rey Agripa, pero además el relato de Hechos de los Apóstoles acaba con Pablo en Roma apelando al César. No sabemos si esa apelación fue recibida directamente por César o por algún delegado, pero de alguna manera él predicó el Evangelio al rey Agripa y al emperador de Roma. Dice el texto, vuelvo a repetirlo, a las gentes de otras naciones, a sus reyes y también a los israelitas, cosa que está pasando en Hechos 22. Es decir, lo que ha pasado es que le acaban de arrestar, le están zarandeando o le acaban de secuestrar, porque no, las personas que lo están reteniendo en contra de la voluntad de Pablo no son personas legalmente capacitadas para arrestarlo. Pablo levanta la mano y trata de dar una explicación. Eso es Hechos 22. Les explica cómo el Señor lo llamó en el camino de Damasco, cómo el Señor lo ha llamado al ministerio. Lo que logra es que lo zarandeen todavía más, y si no interviene el ejército romano lo hubieran matado ahí. Pero bueno, a partir de ahí comienza la última aventura de Pablo, el último de sus viajes, el viaje a Roma, o al menos el último viaje que tenemos relatado en el libro de los Hechos. Muy bien, a lo largo de este pasaje vemos una serie de cuestiones y una muy importante es el sufrimiento, la incertidumbre, el miedo. En primer lugar, el sufrimiento de la Iglesia. El primer mártir cuyo nombre conocemos, pero no el único, el primero, no el último, el primero de muchos mártires, es Esteban. Junto con la experiencia de martirio de Esteban está el drama de la emigración forzada de muchos cristianos.
con todo el sufrimiento asociado que esto supone. Relato de sufrimiento, relato de incertidumbre a Ananías, al que Dios le pide que vaya a su mayor enemigo, a Saulo, y le haga recobrar la vista. Relato de sufrimiento el de Pablo, un relato que se completa a lo largo de sus cartas y a lo largo del propio libro de los Hechos. El sufrimiento de Pablo, que varias veces es dado por muerto, se le intenta apedrear, se le persigue, que vivirá una experiencia casi miserable, dolorosa, como evangelista, como apóstol, como predicador del Evangelio, viviendo de ciudad en ciudad y viviendo toda suerte de peligros, sufrimientos y pobrezas. Y una experiencia que muy posiblemente le llevó hasta la muerte. Las tradiciones, más allá de la Biblia, más allá de Hechos capítulo 18, suelen coincidir en que Pablo murió mártir. Murió posiblemente en Roma. Se suele decir que no murió en su primer arresto, o sea, no es lo que sucede después de Hechos 28, que logra ser liberado, que sigue predicando el Evangelio, pero que al final vuelve a ser arrestado y en Roma tendrá que morir. Bueno, no se sabe con exactitud, son tradiciones, pero el relato nos habla de un enorme sufrimiento. Y a partir de aquí es donde quiero sacar una serie de conclusiones que espero que sean de bendición para tu vida. El relato nos enseña muchísimas cosas. Podríamos hablar de la necesidad de convertirnos. Podríamos hablar de que hasta los mayores enemigos del cristianismo pueden reconocer a Jesús como el Salvador. Podríamos hablar, y lo hemos hecho muchas veces, de que si crees en Jesús, hayas pecado o hayas cometido el pecado que hayas podido cometer, en el caso de Pablo es un cómplice de asesinato, entre otras muchas cosas, si crees en Jesús, Dios te perdona. Hemos hablado muchísimas veces de esto cuando leíamos Hechos capítulo 9. Me gustaría hacerte 3 propuestas nuevas, que no creo que sean tan nuevas porque creo que evidentemente están en el relato de Pablo. La historia de Pablo nos desafía a encontrar nuestra propia vocación. Es decir, Pablo no se convirtió para ser feliz. Pablo se convirtió para ser un apóstol, un discípulo y un seguidor de Jesús. Cuando predicamos el Evangelio muchas veces hablamos de la felicidad y de la esperanza. Si has escuchado el texto que he leído en Romanos capítulo 15, el autor es Pablo, por cierto, nos habla de felicidad y de esperanza en el Mesías, en Jesús, ¿no? Que crea una nueva nación, nos dice el texto. Muy bien, pero el objetivo final de seguir a Jesús no es ser completamente felices. A veces debiéramos reflexionar sobre lo que es la felicidad, sobre lo que es la alegría, sobre lo que es la esperanza. Por ejemplo, parece que muchos jóvenes en la actualidad estamos viendo y nos sentimos escandalizados por los botellones, las fiestas donde la gente actúa sin la más mínima precaución frente al coronavirus. Bien, parece ser que para algunas personas esa felicidad es muchísima. Yo no digo que seguir a Jesús no te llene de felicidad, pero debes saber que también va a aportar sufrimiento extra a tu vida. Ahora vamos a hablar de ello, pero la primera pregunta es, ¿cómo encontrar nuestra vocación? Ya te he advertido al principio de la reflexión que la propia Biblia nos relata que las personas que ven a Dios o que hablan directamente con Dios son un reducidísimo número de creyentes. La mayoría de los creyentes no reciben una vocación divina de manera sobrenatural para encontrar su lugar en la Iglesia. Pero todos los creyentes debemos aprender a encontrar ese sitio donde le somos útiles a Dios y le somos útiles a su cuerpo. Porque el objetivo final de nuestra vida es entregarnos a Dios para contribuir a que Jesús se convierta en el Rey de las Naciones. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra vocación. ¿Cómo descubrir nuestra vocación?
El texto nos desafía a descubrirla, pero la situación de Pablo es tan especial que es difícil compararla con la nuestra. Bueno, yo te recomiendo que participes en la vida de tu iglesia, que de manera voluntariosa actúes allí donde pueda ser necesario y que poco a poco vayas encontrando tu don o esas capacidades en las cuales puede ser más útil a otros. Esa es nuestra primera vocación, servir al cuerpo de Cristo, ser de bendición para la Iglesia. Evidentemente cumplimos esa vocación a través de actos muy concretos, como la ofrenda. Pero de alguna manera el relato nos desafía a encontrar nuestra misión. Nosotros podemos ser de bendición para otros, nosotros puede que no seamos Pablo, pero quizás seamos Ananías, quizás seamos esa persona necesaria para que otro descubra su propia vocación, quizás seamos esas personas que ofrendan para ayudar a los misioneros a seguir adelante. No sabemos completamente cuál es ese lugar y lo tendremos que descubrir a través de una experiencia de servicio desinteresado, de servicio sabiendo que este servicio puede pasar desapercibido para la Iglesia, pero no pasa desapercibido para el Señor. Así pues, nuestra primera misión en el cuerpo de Cristo es encontrar nuestro lugar. De hecho, todos tenemos ese espacio, ese lugar, aunque sea diferente al de Pablo, Saulo. Se le llama Saulo todavía aquí. Y además, y esta es nuestra segunda gran enseñanza de este pasaje, la disposición a sufrir. Veo muchos creyentes en nuestras iglesias con un pie fuera de nuestras iglesias o viviendo su fe lejos de la iglesia. Y debemos reflexionar profundamente sobre esto. Tú imagínate que Pablo, que ha huido de Damasco, lo puedes leer en el siguiente capítulo, de hecho, Pablo que ha huido de Damasco, no me acuerdo si la siguiente ciudad que visita es Antioquía, trata de reunirse con los creyentes allí y ninguno le recibe. No le recibe porque le tienen miedo, ha sido el perseguidor de la iglesia. Imagínate que Pablo se enfada y dice, sí, pues ahora no voy a la iglesia. Si no me saben valorar, ya no vuelvo. A partir de ahora yo con mi Biblia viviré mi fe por mi cuenta. Pablo tuvo que enfrentarse a situaciones decepcionantes en su vida de iglesia, a creyentes que le traicionaron, a personas con afán de protagonismo que aprovechaban cuando estaba en la cárcel para tratar de ocupar su lugar en la iglesia, a personas que le criticaron, a personas que le calumniaron. Tuvo que soportar oposición dentro de la vida de la iglesia. Y nunca le importó, bueno, sí que le importó, le hizo sufrir, le causó dolor, pero no le impidió seguir a Jesús. Yo encuentro que muchos creyentes evangélicos en el siglo XX, a la más mínima contradicción, abandonan la iglesia. Y me parece decepcionante. Me parece que la palabra de Dios nos deja claro que seguir a Jesús en la iglesia nos hace tener que estar dispuestos a sufrir. Insisto, Pablo sufrió contradicciones dentro de la iglesia, sufrió las malas actitudes de algunos que se decían creyentes. Pablo sufrió persecución, Pablo sufrió pobreza, Pablo sufrió peligros y probablemente Pablo lo acabó pagando con su propia vida. Y nada de esto le impidió seguir a Jesús. La situación que estamos viviendo es un reto para la Iglesia, que exige que nuestro compromiso se renueve. Necesitamos hacerlo y necesitamos dar un paso adelante porque no habiendo podido reunirnos físicamente como Iglesia, hemos tenido que crear nuevos caminos para seguir siendo una comunidad. Pero esto no es nuevo. Ahora estamos viviendo el coronavirus. Pero ha habido iglesias que nunca han podido tener un local de reuniones por miedo a la persecución. Ha habido iglesias que se reunían por las casas. Recuerdo un relato de una iglesia en Sevilla en el siglo XIX que se reunía en diferentes casas y que siempre tenía que poner un niño en la calle para avisar a los de dentro si aparecían personas
dispuestas a perseguir a la Iglesia si aparecía la policía. Y a pesar de todo, el cuerpo de Cristo seguía adelante. Este siglo XXI, que nos ha dado muchas facilidades y nos ha dado muchas bendiciones y nos ha dado muchas cosas buenas, nos ha ablandado bastante. Debemos estar dispuestos a sufrir si queremos seguir a Jesús. Algunas personas, por ejemplo, me han dicho que creen, pero que dar el paso del bautismo es una enorme responsabilidad. Otros creen y se han bautizado, pero dicen que comprometerse con la Iglesia es una enorme responsabilidad. Se equivocan. La responsabilidad es creer en Jesús. Si crees de verdad en Jesús, toda tu vida está comprometida. Y debes estar dispuesto a sacrificar tu proyecto personal, por bueno que sea, porque ahora formas parte de otro proyecto, que es el proyecto del reino de Dios. Y el Señor te espera en ese proyecto. Todos los sacrificios y todos los sufrimientos, todas las renuncias, todas las contradicciones, todas las críticas o calumnias que recibamos por seguir a Jesús, se van a transformar en bendición. Es mucho más lo que ganamos que lo que perdemos. No podemos ser de esos creyentes que cuando hay problemas en la Iglesia dejan de asistir. Porque esos creyentes no contribuyen en nada a la gloria de Dios. No contribuyen a que el reino de Dios se acerque a los hombres. Tenemos que ser creyentes lo suficientemente maduros para superar las dificultades y seguir a Jesús. Que el Señor te bendiga, que te ayude a encontrar tu lugar en la Iglesia. Ojalá sepamos ser una Iglesia que consuela a los que sufren, que supera sus conflictos, pero una Iglesia que te apoye en su sufrimiento. Pero que sepas que el Señor te llama a comprometerte, a entregarte, a ser parte de una comunidad local, de una comunidad física, no de una comunidad telemática, y a vivir y sufrir siendo parte de esa Iglesia para recibir todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para tu vida. Que el Señor te bendiga y te acompañe. Amén.